Dios nos ha llamado a servir. Ahí está. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él lo dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Dios nos ha llamado a servir. Dígale que está a su costado: Dios nos ha llamado a servir. El que no sirve para servir, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servir, aunque a muchos no nos agrada esa palabra, pero es lo que hacemos todos los días. Hasta el presidente sirve, ¿sí o no? El presidente también sirve, los congresistas también sirven, aunque poco, pero sirven. Sirven para algo, ¿no? En realidad todos estamos sirviendo de una manera u otra. Y es que el hombre, si no sirve, realmente su vida no tiene sentido, ¿no? Porque todos deseamos ser útiles, todos deseamos dar significado a nuestra vida, dejar un legado, hacer algo. Dice el servicio. Muchos creen hoy en día que el servir a alguien es algo denigrante, humillante y deshonroso. Yo seré tu sirviente, dicen algunos, ¿no? Cuando uno le dice: sírveme la comida, ¿no? ¿Qué dice? Seré tu sirviente, ¿qué cosa? ¿No? En realidad todos estamos para servir. La verdad, pero a la verdad el servicio es un trabajo de honra y de prestigio ante los ojos de Dios. El servir es un trabajo de honra y de servicio. Cuando nosotros estamos sirviendo y entendemos cuál es nuestro propósito en la vida, el servicio es una honra, es un privilegio. El poder yo desarrollar mis capacidades, poner mis dones al servicio de los demás y hacer que mi vida tenga significado. Saben, hermanos, el día que usted descubre un significado para su vida, ese día usted va a encontrar lo que es la verdadera pasión. El significado, han encontrado significado a su vida. Hay muchos hombres, me gusta mucho leer las historias de estos hombres que encontraron significado a su vida y se fueron contra la corriente, porque ellos, más importante era cumplir ese servicio, ese llamado, esa diferencia. Muchos quieren estar arriba sin antes comenzar de abajo. Y por eso vemos fracasos y derrotas por nunca aprender a humillarse, a servir. Muchas personas quieren estar de frente, un trampolín, y de frente quieren estar en autoridad. Pero lo más grandioso que podemos tener en la vida es ser humildes y empezar desde abajo, empezar de cero. Eso le da significado a nuestra vida. Sentir que estamos en una posición porque nos la hemos ganado, nadie nos la ha regalado. Es como el dinero. Cuando a ti te regalan dinero, ¡guau!, lo gastas demasiado rápido. Pero cuando te cuesta ganar el dinero, lo aprecias más, ¿sí o no? Lo valoras más, porque sabes el significado del dinero. Fue parte de tu vida para poder obtener ese dinero. De igual manera también el servicio. En todo caso, servir a Dios es una de las cosas que debemos aprender para poder crecer espiritualmente. Servir a Dios es una de las cosas que debemos aprender para crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Tienen que servir. Usted no va a crecer espiritualmente leyendo la Biblia. No va a crecer espiritualmente orando, aunque tiene su parte, pero es sirviendo al Señor. No es cantando, aleluya, gloria a Dios. No es saltando, no es remolineando, sino ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Poniendo en práctica la palabra de Dios.
estar al servicio de los demás. El Señor Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Es interesante, esta mañana mientras adorábamos al Señor, se me vino esta palabra: renuncia. Renuncia. Y yo veo, hermanos, qué gran manera de Dios de llevarnos a un nuevo nivel. Yo me acuerdo cuando me hablaron de Cristo, tuve dos alternativas: seguir viviendo de la manera como lo hacía, o tenía que renunciar a esa vida. Dios me pidió renunciar, no podía tener las dos cosas a la misma vez. Tuve que renunciar mi vida vieja para que Dios me añada. Cuando yo conocí a Leo, tuve que también renunciar a las fans. Tuve que estar dispuesto, no puedo tener las dos cosas a la vez. ¿Sí o no? Usted también. Antes que elija a su pareja, usted tenía de repente otros fans ahí. De vez en cuando le echaba maicito para que no se escapen. ¿Sí o no? Había una cola ahí detrás de Cecilia, por ejemplo, ¿no? Pero cuando conoció a Juan, tengo que renunciar a los otros. Caballero nomás. Llegó mi príncipe azul. Él es, no se me escapa. Ya fue. Así es. Miren, yo estaba pensando y Dios me trajo muchas cosas respecto a la renuncia. Yo recuerdo, y les he contado a ustedes, cuando yo tenía meses de creyente, en la iglesia tenía meses nada más, tenía 4 o 5 meses máximo. Y en esa iglesia donde yo me convertí, empezaron los hermanos a decir: mire, tenemos que techar nuestro templo, ya está viejito, y las paredes tenían sin revestir, puro ladrillo, casco nomás era. Y esa noche dijeron: vamos a tener que construir, a techar ya. Y empezaron a hacer ofrendas. Y al terminar la reunión se juntó con la justa para 1/3 de lo que se necesitaba. Y Dios me dijo: renuncia a tu casa. Porque yo tenía un ahorrito pensando en mi casa. No podía tener las dos cosas a la vez. Y Dios me dijo: renuncia a tu casa. Primero dame mi casa. Y yo renuncié a mi casa. Y dije: Señor, te doy para ti. Cada vez que Dios te pide renunciar a algo, es porque te quiere dar algo mejor. Así es. Yo recuerdo también cuando mi hija Febe iba a estudiar en la universidad. Yo no tenía plata suficiente para poder pagar, sobre todo. Decía: ¿cómo voy a pagar? Si con la justa el sueldo que gano alcanza para sobrevivir. Y entonces empecé a sacar cuenta, mis ahorritos. Dijo: bueno, alcanza hasta 3er, 4º año, pero no me alcanza para todo en caso de que pierda todo. Saqué mi cuenta y dije: ya, bueno, algunos arreglos de mi casa. ¿Qué más tengo? Mi carro. Ya, no puedo tener las dos cosas a la vez. O renuncio a mi carro para que mi hija estudie, o no puedo tener las dos cosas a la vez. O tengo mi carro y Febe, lo siento, pero ahí nomás. Así que Dios vio mi corazón y estuve dispuesto a renunciar a eso. Usted sabe que antes de Dios darle a Abraham todas las naciones, ¿qué cosa le pidió primero? Su hijo. No podía tener las dos cosas a la vez. O él estaba dispuesto a renunciar al hijo de la promesa para tener todo, pero no podía tener las dos cosas a la vez. Y Abraham estuvo dispuesto a renunciar a su hijo para tener el resto de los hijos. Pero ¿cuántos saben? Dios no es malo. Cada vez que Dios te pide renunciar a algo, es porque Dios te quiere dar algo mejor, algo más. Yo por más de 21 años estuve sirviendo al Señor a tiempo parcial, trabajando y sirviendo al Señor.
hasta que Dios me llevó a una disyuntiva. ¿Quieres hacer algo mejor? O renuncias a tu trabajo y me sirves a tiempo completo, pero no puedes tener las dos cosas a la vez y hacerlo bien. Y estuve dispuesto a renunciar. Y Dios me dio algo mejor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar, hermanos? Amén. A veces Dios no nos quiere quitar, lo que quiere probar nuestra fe. Dios quiere incrementarnos la fe. No podemos tener las dos cosas a la vez. Dígale que está a su costado, no puedes tener las dos cosas a la vez. Porque no puedes tener una vida en la playa y servir a Dios a la vez. Tienes que estar dispuesto a renunciar unas vacaciones por servir a Dios. Amén. Tienes que estar dispuesto a sacrificar comodidad en tu casa para servir en el Cerro de Amancaes. No puedes tener las dos cosas a la vez. Y Dios siempre nos pide para renunciar a algo, para darnos algo mejor. Y Dios nos pide servirle, pero no puedes servir a Dios y a la vez tener una vida sin compromiso con Dios. O te comprometes con Dios y le sirves, pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Dios te está pidiendo lo mejor de ti, tu tiempo, tu talento, tus tesoros. ¿Qué talento tienes? ¿Qué tesoros tienes? ¿Qué tiempo tienes para servir a Dios? Siguiente punto dice, ¿qué significa servir? Es trabajar para alguien como criado o sirviente. Dios nos ha llamado para servir y trabajar en su obra. Servir significa trabajar para alguien como criado o sirviente. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, si algún día nos llamaran para servir en palacio, aunque no me paguen, diríamos, ¿sí o no? Si a Dante le llama el presidente y dice, Dante, quiero que me defiendas a mi esposa Nadine. Hasta gratis, dice, ¿no? Es un privilegio servir al presidente, al Congreso, ¿no? Pero ¿qué más privilegio puede, hermanos, cuando Dios nos pide que le sirvamos a Él? Es mejor que servir al presidente, es mejor que servir a cualquier empleado, en cualquiera de las mejores empresas. Servir a Dios es un privilegio. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar lo que Él nos pide. Pero Dios no es que nos quiere quitar, sino nos quiere añadir algo. Nos quiere añadir algo. Cuando Dios te pide algo es para darte algo. Yo me pregunto, ¿qué sería de mi vida si aquella vez cuando yo estaba nuevecito, yo no ofrendaba mi casa? Porque en realidad eso fue, porque tenía ahí unos ahorros para comprarme mi terreno y construir mi casa. No tendría esta casa hermosa que tengo hoy día de hoy. Porque mi visión en esa época, mi fe en esa época no era vivir por ahí. Mi fe en esa época era comprarme aunque sea por ahí, por el cerrito ahí, uno baratito, y yo estoy viviendo ahí entre el medio de los cerros. Pero Dios me pidió eso y me dio algo mejor. Dios me dio algo mejor porque estuve dispuesto a dárselo. Cuando Dios te llama, no toma en cuenta la condición en la que te encuentras, tu situación o ocupación. Algunos dicen, no, todavía tengo que cumplir mis sueños. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar tus sueños, Dios lo va a cumplir aún mucho más. Dios lo va a cumplir aún mucho más. A Dios no le interesa cuál es tu condición actual. No, es que yo no puedo, yo no tengo, estoy muy ocupado. Tengo mucho trabajo. Tengo tantas cosas que hacer. Le voy a decir una clave. A Dios nunca llama a la gente
que no hace nada. Si tú estás esperando no hacer nada para que recién Dios te llame, nunca te va a llamar. Dios espera que tú estés ocupado. Dios espera que tú estés ahí en tu trabajo dándole duro. Dios espera que tú todavía tengas en lo mejor de tu empresa, de tu negocio, de tus finanzas. Ahí en ese momento te dice, ahora dame eso. No, pero Señor, mira, esta oportunidad nunca más se va a presentar.